La especulación, porque una excesiva prosperidad de la industria puede a su vez convertirse en un peligro, al crear un número demasiado grande de fortunas independientes. Se reaccionará provechosamente contra los grandes industriales, contra los fabricantes, mediante la incitación a un lujo desmedido, mediante la elevación del nivel de los salarios, mediante ataques a fondo hábilmente conducidos contra las fuentes mismas de producción. No es preciso que desarrolle estas ideas hasta sus últimas consecuencias, sé que percibís a las mil maravillas en qué circunstancias y con qué pretextos puede realizarse todo esto. El interés del pueblo, y hasta una suerte de celo por la libertad, por los elevados principios económicos, cubrirán fácilmente, si se quiere, el verdadero fin. Huelga decir que el mantenimiento permanente de un ejército formidable, adiestrado sin cesar por medio de guerras exteriores, debe constituir el complemento indispensable de este sistema. Es preciso lograr que en el Estado no haya más que proletarios, algunos millonarios, y soldados. Continúa. Esto, en cuanto a la política interior del Estado. En materia de política exterior, es preciso estimular, de uno a otro confín de Europa, el fermento revolucionario que en el país se reprime. Resultan de ello dos ventajas considerables. La agitación liberal en el extranjero disimula la opresión en el interior. Además, por ese medio, se obtiene el respeto de todas las potencias, en cuyos territorios es posible crear a voluntad el orden o el desorden. El golpe maestro consiste en embrollar por medio de intrigas palaciegas todos los hilos de la política europea a fin de utilizar una a una todas las potencias. No os imaginéis que esta duplicidad, bien manejada, pueda volverse en detrimento de un soberano. Alejandro VI, en sus negociaciones diplomáticas, nunca hizo otra cosa que engañar. Sin embargo, siempre logró sus propósitos, a tal punto conocía la ciencia de la astucia, Tratado del Príncipe, capítulo 12. Empero en lo que hoy llamáis el lenguaje oficial, es preciso un contraste violento, ningún espíritu de lealtad y conciliación que se afecte resultaría excesivo. Los pueblos que no ven sino la apariencia de las cosas darán fama de sabiduría al soberano que así sepa conducirse. A cualquier agitación interna debe poder responder con una guerra exterior, a toda revolución inminente con una guerra general. No obstante, como en política las palabras no deben nunca estar de acuerdo con los actos, es imprescindible que, en estas diversas coyunturas, el príncipe sea lo suficientemente hábil para disfrazar sus verdaderos designios con el ropaje de designios contrarios. Debe crear en todo momento la impresión de ceder a las presiones de la opinión cuando en realidad ejecuta lo secretamente preparado por su propia mano. Para resumir en una palabra todo el sistema, la revolución, en el Estado, se ve contenida, por un lado, por el terror a la anarquía, por el otro, por la bancarrota y, en última instancia, por la guerra general. Habréis advertido ya, por las rápidas indicaciones que acabo de daros, el importante papel que el arte de la palabra está llamado a desempeñar en la política moderna. Lejos estoy, como veréis, de desdeñar la prensa, y si fuera preciso no dejaría de utilizar asimismo la tribuna. Lo esencial es emplear contra vuestros adversarios todas las armas que ellos podrían emplear contra vos. No contento con apoyarme en la fuerza violenta de la democracia, desearía adoptar, de las sutilezas del derecho, los recursos más sabios. Cuando uno toma decisiones que pueden parecer injustas o temerarias, es imprescindible saber enunciarlas en los términos convenientes, sustentarlas con las más elevadas razones de la moral y del derecho. El poder con que yo sueño, lejos, como veis, de tener costumbres bárbaras, debe atraer a su seno todas las fuerzas y todos los talentos de la civilización en que vive. Deberá rodearse de publicistas, abogados, jurisconsultos, de hombres expertos en tareas administrativas, de gentes que conozcan a fondo todos los secretos, todos los resortes de la vida social, que hablen todas las lenguas, que hayan estudiado al hombre en todos los ámbitos. Es preciso conseguirlos por cualquier medio, ir a buscarlos donde sea, pues estas gentes prestan, por los procedimientos ingeniosos que aplican a la política, servicios extraordinarios. Y junto con esto, todo un mundo de economistas, banqueros, industriales, capitalistas, hombres con proyectos, hombres con millones, pues en el fondo todo se resolverá en una cuestión de cifras. En cuanto a las más altas dignidades, a los principales desmembramientos del poder, es necesario hallar la manera de conferirlos a los hombres cuyos antecedentes y cuyo carácter obran un abismo entre ellos y los otros hombres. Hombres que solo puedan esperar la muerte o el exilio en caso de cambio de gobierno y se vean en la necesidad de defender hasta el postrer suspiro todo cuanto es. Suponed por un instante que tengo a mi disposición los diferentes recursos morales y materiales que acabo de indicaros. Dadme ahora una nación cualquiera. Oídme bien. En el espíritu de las leyes, libro 19, cap. V, consideráis como un punto capital no cambiar el carácter de una nación cuando se quiere conservar su vigor original.
Pues bien, no os pediría ni siquiera 20 años para transformar de la manera más completa el más indómito de los caracteres europeos y para volverlo tan dócil a la tiranía como el más pequeño de los pueblos de Asia. Acabáis de agregar, sin proponéroslo, un capítulo a vuestro Tratado del Príncipe. Sean cuales fueren vuestras doctrinas, no las discuto, tan solo os hago una observación. Es evidente que de ningún modo habéis cumplido con el compromiso que habíais asumido. El empleo de todos estos medios supone la existencia del poder absoluto, y yo os he preguntado precisamente cómo podríais establecerlo en sociedades políticas que descansan sobre instituciones liberales. Vuestra observación es perfectamente justa y no pretendo eludirla. Este comienzo era apenas un prefacio. Os pongo, pues en presencia de un Estado, monarquía o república, fundado sobre instituciones representativas. Os hablo de una nación familiarizada desde hace mucho tiempo con la libertad. Y os pregunto cómo, partiendo de allí, podréis retornar al poder absoluto. Nada más fácil. Veamos. Segunda parte. Diálogo octavo. Partiré de la hipótesis que me es más contraria, tomaré un Estado constituido en república. Con una monarquía, el papel que me propongo desempeñar resultaría harto fácil. Tomo una república, porque en una forma de gobierno semejante habré de encontrar una resistencia, casi invencible al parecer, en las ideas, en las costumbres, en las leyes. Esta hipótesis os contraría. Acepto recibir de vuestras manos un Estado, cualquiera que sea su forma, grande o pequeño. Lo supongo dotado de las diversas instituciones que garantizan la libertad, y os formulo esta sola pregunta. ¿Creéis que el poder estará al abrigo de un golpe de mano o de lo que hoy en día se llama un golpe de Estado? No, es verdad. Concededme al menos, sin embargo, que semejante empresa será singularmente difícil en las sociedades políticas contemporáneas, tal como están organizadas. ¿Y por qué? ¿Acaso estas sociedades no están, como en todo tiempo, en las garras de las facciones? ¿Acaso no hay en todas partes elementos de guerra civil, partidos, pretendientes? Es posible. Sin embargo, creo poder, con una sola palabra, haceros comprender dónde reside vuestro error. Tales usurpaciones, necesariamente muy raras, puesto que están colmadas de peligros y repugnan a las costumbres modernas, jamás alcanzarían, suponiendo que tuviesen éxito, la importancia que al parecer vos le atribuís. Un cambio de poder no traería aparejado un cambio de instituciones. Que un pretendiente cree perturbaciones en el Estado, sea que triunfe su partido, lo admito. El poder pasa a otras manos y todo queda como antes. El derecho público y la esencia misma de las instituciones conservarán su equilibrio. Esto es lo que me conmueve. ¿Es verdad que abrigáis tamaña ilusión? Demostradme lo contrario. ¿Me concedéis entonces por un momento, el éxito de una acción armada contra el poder establecido? Os lo concedo. Observad bien entonces en qué situación me encuentro. He suprimido momentáneamente cualquier poder que no sea el mío. Si las instituciones que aún subsisten pueden alzar ante mí algún obstáculo, es solo formalmente. En los hechos, los actos de mi voluntad no pueden tropezar con ninguna resistencia real. Me encuentro, en suma, en esa situación extralegal, que los romanos designaban con una palabra bellísima, de pujante energía, la dictadura. Es decir, que puedo en este momento hacer todo cuanto quiero, que soy legislador, ejecutor, juez y jefe supremo del ejército. Recordad bien esto. He triunfado gracias al apoyo de una facción, es decir, que el éxito solo ha podido lograrse en medio de una profunda disensión interior. Es posible señalar al azar, aunque sin riesgo de equivocarse, cuáles son las causas. Un antagonismo entre la aristocracia y el pueblo o entre el pueblo y la burguesía. En el fondo, no puede tratarse sino de eso. En la superficie, un mare magnum de ideas, de opiniones, de influencias contrarias, como en todos los estados donde en algún momento se haya desencadenado la libertad. Habrá toda suerte de elementos políticos, tocones de partidos otrora victoriosos, hoy vencidos, ambiciones desenfrenadas, ardientes codicias, odios implacables, terrores por doquier, hombres de las más diversas opiniones y de todas las doctrinas, restauradores de antiguos regímenes, demagogos, anarquistas, utopistas, todos manos a la obra, trabajando todos por igual, cada uno por su lado, para el derrocamiento del orden establecido. ¿Qué conclusiones debemos extraer de semejante situación? Dos cosas. La primera, que el país tiene una inmensa necesidad de reposo y que habrá de rehusar a quien pueda brindárselo. La segunda, que en medio de esta división de los partidos, no existe ninguna fuerza real o más bien solo existe una, el pueblo. Soy, pues, yo un pretendiente victorioso. Llevo, supongo, un nombre histórico insigne apto para estimular la imaginación de las masas. Como Pisístrato, como César, como el mismísimo Nerón, buscaré mi apoyo en el pueblo. Este es el ABC de todo usurpador. Ahí tenéis la ciega potestad que proporcionará los medios para realizar cualquier cosa con la más absoluta impunidad. Ahí tenéis la autoridad, el nombre que habrá de encubrirlo todo. Poco en verdad se preocupa el pueblo por vuestras ficciones legales, por vuestras garantías constitucionales. Ahora que he impuesto silencio a las diversas facciones, veréis cómo procederé.
Quizá recordéis las normas que establecía en el Tratado del Príncipe para la conservación de las provincias conquistadas. El usurpador de un estado se halla en una situación análoga a la de un conquistador. Está condenado a renovarlo todo, a disolver el estado, a destruir la urbe, a transformar las costumbres. Tal es el fin, mas en los tiempos que corren solo podemos tender a él por sendas oblicuas, por medio de rodeos, de combinaciones hábiles y, en lo posible, exentas de violencia. Por lo tanto, no destruiré directamente las instituciones, sino que les aplicaré, una a una, un golpe de gracia imperceptible que desquiciará su mecanismo. De este modo iré golpeando por turno la organización judicial, el sufragio, la prensa, la libertad individual, la enseñanza. Por sobre las leyes primitivas haré promulgar una nueva legislación la cual, sin derogar expresamente la antigua, en un principio la disfrazará, para luego, muy pronto, borrarla por completo. He aquí mis concepciones generales, ahora vais a ver los detalles de ejecución. Ojalá estuvierais aún en los jardines de Rothschild o Maquiavelo, para enseñar estas maravillosas doctrinas. Qué inmensa lástima que la posteridad no pueda oíros. Tranquilizaos, para el que sabe leer, todo esto está escrito en el Tratado del Príncipe. Estamos, entonces, al día siguiente de vuestro golpe de estado. ¿Qué pensáis hacer? Dos cosas, una grande y luego una muy pequeña. Veamos primero la grande. No todo concluye con un levantamiento triunfante contra el gobierno constitucional, pues en general los partidos no se dan por vencidos. Nadie conoce aún con exactitud qué valor tiene la energía del usurpador, habrá que ponerlo a prueba, organizar contra él rebeliones armas en mano. Ha llegado, pues, el momento de instaurar un terror que conmueva a la sociedad en pleno y haga desfallecer hasta a las almas más intrépidas. ¿Qué vais a hacer? Me habíais dicho que repudiabais el derramamiento de sangre. No es cuestión de falsos sentimientos humanitarios. La sociedad amenazada se halla en estado de legítima defensa. Para prevenir en el futuro nuevos derramamientos de sangre, recurriré a rigores excesivos y aún a la crueldad. No me preguntéis qué se hará. Es imprescindible, de una vez por todas, aterrorizar a las almas, destemplarlas por medio del terror. Sí, lo recuerdo. Es lo que enseñáis en el Tratado del Príncipe cuando relatáis la siniestra ejecución de Borgia en Cesena, Tratado del Príncipe, Capitán B. Sois el mismo de siempre. No es eso, no. Ya lo veréis más adelante. Solo actúo así por necesidad, y a mi pesar. Pero entonces, ¿esa sangre quién la derramará? El gran justiciero de los estados, el ejército. El ejército sí, cuya mano jamás deshonrará a sus víctimas. La intervención del ejército en la represión permitirá alcanzar dos resultados de suprema importancia. A partir de ese momento, por una parte se encontrará para siempre en hostilidad con la población civil, a la que habrá castigado sin clemencia, mientras que, por la otra, quedará ligado de manera indisoluble a la suerte de su jefe. ¿Y creéis que esa sangre no recaerá sobre vos? No, porque a los ojos del pueblo, el soberano, en definitiva, es ajeno a los excesos cometidos por una soldadesca que no siempre es fácil de contener. Los que podrán ser responsables, serán los generales, los ministros que habrán ejecutado mis órdenes. Y ellos, os lo aseguro, me serán adictos hasta su postrer suspiro, pues saben muy bien lo que les espera después de mí. Este es entonces vuestro primer acto de soberanía. Veamos ahora el segundo. No sé si habéis notado cuál es, en política, la importancia de los medios pequeños. Después de lo que acabo de deciros, haré grabar mi efigie en toda la moneda nueva de la cual acuñaré una cantidad considerable. Pero esta, en medio de los primeros problemas del Estado, será una medida pueril. ¿Eso creéis? Es que no habéis ejercido el poder. La efigie humana impresa en el dinero, es el símbolo del poder. En el primer momento, ciertos espíritus orgullosos se estremecerán de cólera, pero terminarán por acostumbrarse. Hasta los enemigos de mi poder estarán obligados a llevar mi retrato en sus escarcelas. Y es muy cierto que uno se habitúa poco a poco a mirar con ojos más tiernos los rasgos que por doquier aparecen impresos en el signo material de nuestros placeres. Desde el día en que mi efigie aparezca en la moneda, seré rey. Confieso que esta apreciación es nueva para mí. Dejémosla, empero, ¿olvidáis acaso que los pueblos nuevos tienen la debilidad de darse constituciones que son las garantías de sus derechos? Pese a todo vuestro poder nacido de la fuerza, pese a los proyectos que me reveláis, ¿no os parece que podríais veros en dificultades en presencia de una carta fundamental cuyos principios todas sus reglamentaciones, todas sus disposiciones son contrarias a vuestras máximas de gobierno? Haré una nueva constitución, eso es todo. ¿Y no pensáis que eso podría resultaros aún más difícil? ¿Dónde estaría la dificultad? No existe, por el momento, ninguna otra voluntad, otra